Bien, muy buenas noches a todos nuestros queridos seguidores que siempre están pendientes de nuestro programa. Queremos saludar a todos nuestros amigos que están tanto dentro como también fuera de nuestras fronteras patrias y enviarles un cordial saludo a todos, como también saludar a todos nuestros amigos que están dentro de nuestro país, escuchándonos, sintonizándonos a través de las noticias. Quiero decirles también de que en esta hora tenemos como invitado al doctor Miguel Fortín Magaña, quien siempre nos ha acompañado en otros programas. Lamentablemente la página que teníamos, Noticiero Torogoz, con más de 175,000 seguidores, fue cerrada, no la pudimos activar. Es el primer programa que sacamos después de haber cerrado esa página y ahora pues con la página el noticiero El Centinela SB. Bienvenido, doctor, y es un gran placer tenerlo a usted en esta hora. Al contrario, don Jorge, es un gran placer estar acá con usted en este reinicio del programa y francamente a decirle que no sea milane, que estos sinvergüenzas efectivamente hacen lo posible por callar a la prensa libre, por callar la opinión independiente y gracias a Dios no pueden. Si se cierra una página se abre otra y hay que entender que en la dictadura en su propia esencia está su perdición y que con la ayuda de Dios pronto volveremos a ser libres. Muchas gracias, doctor, por ese mensaje que nos está brindando. Yo creo que el periodismo no es una página, el periodismo no es un medio en sí. El periodista pues somos todos los que los esforzamos por darle valor a la tinta y que las personas también puedan acompañar estos esfuerzos. Yo creo que nos pueden cerrar todito los medios que quieran, pero lo que no nos podrán callar es la voz que tenemos nosotros para poder denunciar aquellas arbitrariedades, aquellas injusticias, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Doctor, es un gran placer tenerlo a usted nuevamente con nosotros y quizás vamos a entrar un poquito en materia de lo que está pasando en nuestro país. Usted no es ajeno a los acontecimientos que vivimos a diario. Creo que es una persona que se informa cada momento de lo que está pasando en nuestro país. Y quizás para iniciar vamos a tratar un tema muy controversial, que sé que no es de nuestro país, doctor, pero merece también que nosotros hagamos un análisis de lo que pueda estar pasando, pueda estar ocurriendo en Ecuador. Sabemos de que indiscutiblemente, sean de nuestro país o sean de otro continente o otro país, en este caso Ecuador, creo que merece también un análisis de la política, porque estos hechos, doctor, más que delincuenciales, más que el crimen organizado, siempre tienen que ver con la política, porque a quien asesinaron fue a Fernando Villavicencio, un candidato que tenía la probabilidad de poder ganar en las urnas según algunas encuestas y según el pueblo, la simpatía que Villavicencio había tenido en los últimos meses en la campaña y fue asesinado esta semana, hace unos 3 días en Ecuador. Creo que si me permite hacemos un análisis de lo que está pasando en Ecuador y que esto no estamos ajeno, doctor, a ningún país. Yo creo que muchas veces por el poder pueden suceder muchas cosas, aunque esperamos que no tenga nada que ver ningún político, aunque sería difícil que no haya un político involucrado en estos casos, pero más que eso quisiera escuchar su análisis, doctor. El problema de Ecuador, de El Salvador y del mundo reside precisamente en la paradoja que se establece por algunos grupos que por un lado hablan de inclusión
y por el otro lado, desafortunadamente promueven el odio, la división y pues una conducta violenta. Esto pasa en El Salvador con el gobierno de la República, con los diputados de la facción legislativa del partido de Nuevas Ideas. Son gente que constantemente están amenazando, están agrediendo verbalmente a los demás. Nada menos el día de hoy, el señor Guevara, una carta totalmente amenazante en el Twitter, es decir, no sé si fue hoy o ayer, pero en el Twitter, el señor Guevara amenaza al concejal Silva de que lo va a refundir en no sé qué cárcel, sabiendo todos que en El Salvador no existe independencia judicial y que los jueces se han convertido en títeres del gobierno, porque al señor Guevara no le gustó algo que el señor Silva había puesto. Esto que pasa en El Salvador, cualquiera diría que tiene de relevancia con lo que pasó en el Ecuador. Es exactamente lo mismo. Es la intolerancia al pensamiento ajeno. El candidato Villavicencio había mandado unos tweets, más bien, Twitter es la plataforma, unos tweets en donde le advertía al señor Bukele que estaba haciendo negocios turbios con personas peligrosas. Y dado que el Bukelato gasta $2 millones al día en publicidad y en propaganda, pues seguramente, y en el Ecuador no es la excepción, se pensaba en aquel país que Bukele no está metido en las cosas turbias que otras personas suponen que sí está metido. Y entonces el señor Villavicencio le advertía al señor Bukele que a lo mejor fue una ligereza, pero que no hiciera tratos con esas personas que estaban pues vigiladas por la ley, que eran perseguidas por la ley y esto y aquello. Bukele nunca contestó, porque Bukele sabe perfectamente quiénes son las personas con las que está haciendo trato. Seguramente lo vamos a hablar después, pero es como que me venga la payasada el día de hoy, alguno de estos personajes diciendo que no sabían lo que hacía el señor Alejandro Mason, por ejemplo, por 4 años, el asesor de seguridad de la presidencia. Vengan a decir ahora que era doble agente, me parece una verdadera payasada. Pero bueno, en el Ecuador entonces es un ambiente caldeado, un ambiente lleno de rencor, un ambiente en donde no se tolera el disenso, y un ambiente en donde este candidato estaba en 6º lugar y de repente las encuestas empiezan a cambiar. Y de repente está en el 2º lugar en las encuestas. Y entonces, al estar en el 2º lugar en las encuestas, resulta que este candidato Villavicencio se convierte en una persona francamente peligrosa para algunas personas, para algunos grupos de poder. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras y todo el mundo dice que qué barbaridad lo que ha pasado. Claro que es una barbaridad y esa es la palabra literal. Esto es bárbaro, esto es barbárico, esto es totalmente contrario a la civilización. Pero detrás de muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras y dicen cosas, francamente es muy probable que esté el asesino. Y esto también nos habla de cuál es el hijo del odio que generan las personas que no toleran el disenso. Y la respuesta es que el hijo de ese odio es la violencia. Y que la violencia se ha cobrado una víctima más. Hoy en el Ecuador, ayer fue en México, mañana será en Francia, o en España, o en Estados Unidos, o en El Salvador. ¿Y qué hace el señor Bukele? Una vez más ocupa esto de propaganda. Una vez más dice que en los otros países hay violencia y acá no. Mentira.
Si esto fuera cierto, ¿por qué anda con tal caravana de guardaespaldas y de carros blindados y helicópteros seguidores? Mentira. ¿Por qué pone a los francotiradores cada vez que él va a ir a un lugar público, lo que sea? Porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque él ha sembrado la violencia y teme cosechar tempestades. La realidad es que El Salvador, igual que el Ecuador, estamos llenos de ese flagelo que es una enfermedad, es así endémica, pandémica, que es el odio. Y esto es lo que nos está pasando. No se trata de que tengamos distintos puntos de vista. Se trata que hay personas que en su propio odio amenazan a muerte a los demás, o con amenazas veladas como las que el señor Guevara ha proferido recientemente contra el señor Silva, y que fue inmediatamente aplaudido en su amenaza por este otro señor, y digo señor a falta de otra palabra en castellano, porque señoría no tienen, pero bueno, parte de que estos dos individuos son diputados de la facción mayoritaria, el señor Brook, aquel a quien el padre le llamó de una manera que debió de haber sido una gran decepción para ese padre, este tipo que está en la asamblea, pues este salió a defender al otro. Pobrecito el Ecuador, pobrecita América Latina y pobrecito El Salvador, porque hay personas, uno inclusive en el Ecuador, que piensa que la solución es alguien como Bukele. Pobrecito El Salvador. Ahí estamos, don Fernando, don Jorge, ahí en medio. Exactamente, doctor. Yo creo que estas cosas son intolerables que sucedan. Este caso sucedió en Ecuador, pero como dije al principio, lo dijimos y lo ha dicho usted también en su análisis, no estamos ajenos a que pueda ocurrir en otro país, en nuestro país, así como las coyunturas políticas se van moviendo. Y es que cuando hay miedo de perder el poder, cualquier cosa puede pasar. Esto, pues, como lo dijimos, lamentamos como medio de comunicación, como periodistas, lamentamos y condenamos estos hechos que han sucedido en Ecuador, porque creemos que todas las personas tienen derecho a poder participar y que el mismo pueblo sea garante de elegir o no a un candidato. Consideramos perfectamente que esos casos deben de ser repudiables, sea de un candidato del oficialismo, sea de un candidato de oposición o de quien sea. Estos hechos no deben de pasar en el mundo. Lamentablemente suceden. Pero bien, después de hablar de Ecuador, nos movemos a El Salvador, que es lo que nos interesa hablar, como también nos interesa parte de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Pero creo que estos últimos días, doctor, ha estado cargado de información, cargado de la misma política que se ha venido moviendo, y entre ellos mismos se han venido haciendo pedazos, como decimos en el buen salvadoreño, y se han venido destruyendo unos a otros. Lo que sí es cierto, que nosotros no estamos quizás siguiendo los pasos de un político en la virtud de ser parte de ellos, pero lo que sí es cierto que perseguimos la verdad de donde sea. Y en los últimos días, doctor, ha quedado claro, no sé si usted lo mira así, pero lo cierto es que después de lo que hemos conocido y después de la pronunciación del presidente Nayib Bukele, vamos a iniciar con las últimas publicaciones que hiciera el señor Alejandro Mason en contra de un diputado. Yo no voy a decir si en realidad qué era lo que traía en el cargamento, si era droga o no era droga. Eso lo va a determinar las investigaciones.
aunque estamos conscientes que las investigaciones están cargados los datos y que probablemente no tengamos un resultado como el que deberíamos de esperar de cualquier ciudadano común. Más sin embargo, le vamos a dar el beneficio de la duda que probablemente den una buena persecución e investigación a este tema. Pero lo que sí es cierto que después que el presidente se pronuncia sobre este tema, ha quedado en evidencia, doctor, que la corrupción corre en el gobierno y que corre en las narices del mismo gobierno. Y aún así, yo me pregunto qué hubiera pasado si Alejandro Mason, bien o mal, no hubiese publicado esta información. ¿Qué hubiera pasado de parte de Bukele cuando ya él tenía conocimiento? Óigase, pueblo, según el comunicado que da el señor presidente, él tenía conocimiento de algunas artimañas que estaban ocurriendo con algunos políticos. Pero la pregunta es, ¿lo hubiera anunciado Bukele? ¿Lo hubiera denunciado? No lo sabemos. Pero con relación a este tema, doctor, ¿cuál es esa lectura que usted tiene cuando nos hemos dado cuenta una vez más que la corrupción corre en las narices del presidente Nayib Bukele y que aún muchas veces son asolapados? Adelante, doctor. ¿Quién sabe si corre en las narices o corre en el corazón, verdad? Porque lo que sí sabemos es que aquí hay dos opciones. El señor Alejandro Mason ha hablado más o menos con el mismo tenor desde antes de estar ¿cómo se llama? De asesor de seguridad del señor Bukele. El señor Alejandro Mason ha tenido una característica de personalidad cuando menos conflictiva. Para los psiquiatras, pues probablemente haya algo más que un conflicto y se trate de un trastorno de personalidad. Pero esto no es la orilla azul de la vacinica, no es que ahorita lo estamos descubriendo y que todo el mundo pensaba que el señor Alejandro Mason era un hermanito de la caridad y que no era así como es. La realidad es que sabía perfectamente todo el mundo cómo es Alejandro Mason. Y lo sabía Bukele. Pero también, si Alejandro Mason sabe lo que pasó no con un diputado, sino que con varios diputados, porque lo que él advierte es que hay una gran corrupción. Y entonces empieza a mencionar no el nombre de Eric no sé qué, ni de la otra que es la suplente, sino que empieza a mencionar un montón de nombres. Y entonces, ojo con esto, porque hay dos tweets del señor Bukele. El señor Bukele no tiene la habilidad para ocupar los canales pertinentes, que son canales cerrados, que es una carta del presidente o una llamada telefónica del presidente a su personal y resolver las cosas por ese medio. No, para el señor Bukele todo debe ser publicitado y utilizado publicitariamente. Entonces le manda dos tweets. El primero que le dice al señor Mason, Alejandro Mason, es que le ordena que diga el nombre de las personas que estaban ocultas en el video y en el audio. Y que si esa persona, ojo con esto, don Jorge, que si esa persona, dice Bukele, es el señor Eric, entonces que le va a caer todo el peso de la ley por narcotraficante, dice en su primer tuit el señor Bukele. En el segundo tuit se lleva preso a Mason, que le acaba de ordenar que saque las cosas y después se lo lleva preso por haber sacado las cosas. Dice que es un doble agente y dice que van a procesar al señor Eric no por narcoactividad, sino por fumón. Ahora dice que él es el adicto, por consumir drogas y por haber hecho un mutuo por ahí que no sé qué cosa.
O sea que con amigos así, señor Eric, no necesita enemigos. Bukele, con un amigo como Bukele, a usted le dijo narcotraficante en el primer tuit, en el segundo tuit le dijo drogodependiente. Además de eso, le dijo que tenía uno que era el no sé quién, que es el que le vendía a usted las cosas. Le dijo que usted anda haciendo fraudes con no sé qué cuestiones. Pero lo interesante es que cambia la aplicación del delito. ¿Por qué? Porque el segundo delito es excarcelable. Porque el señor Bukele, por un lado, hace el show de que va a agarrar a este, pero estoy seguro, así como a los otros dos diputados a los que les quitó el fuero. En este caso le quita el fuero a este señor Eric, pero no deja que sea una verdadera comisión. No, no, no. Ahí excluye, por supuesto, a cualquiera que le vaya a hacer una pregunta incómoda. No, ahí solo deja a los mismos apretabotones. Y después de eso le quitan el fuero, pero ya no por el delito peligroso, ahora porque había cambiado o había advertido no sé qué cosa. Y con eso, que solo son 3 años de cárcel, es excarcelable. Este señor Eric no va a ir ni un día partido por la mitad de la cárcel. ¿A dónde está el señor Alejandro Mason? No tengo idea. Ahí hay dos opciones. O está preso de verdad porque osó contar algo que no quería Bukele que se supiera, y consta que dijo más. El señor Mason lo que dijo es que había una gran corrupción. Y mencionó a estos dos en un primer término. Si Bukele de verdad quisiera llegar al fondo, que por supuesto no quiere porque él está embadurnado, digo, él sabe todo, así de eso se ha jactado él. Entonces, si él quisiera llegar al fondo, ahorita estaríamos viendo una verdadera investigación, pero no vamos a ver una verdadera investigación. Vamos a ver al tipo este que se disfraza de fiscal cumpliendo las órdenes de Bukele. Vamos a ver a los diputados o a estos señores que se disfrazan de diputados y que solo sirven para apretar botones, cumpliendo las órdenes de Bukele. Vemos en el segundo y en el primer tuit del señor Bukele a uno que cree que es presidente, juez, magistrado, diputado, juzgado o jurado, pues, y resolutor de la sentencia, porque todos los papeles los tiene él. Y así vive El Salvador. Sin cero participación real de la justicia, con unas payasadas que se ven a todos lados, que no conducen a ningún sitio, como aquel youtubero que lo tuvo disque preso siempre en una especie de detención ahí en la policía, donde hacía lo que quería, como las malas lenguas dicen que pasa el señor Saca, que saca y entra con alguna frecuencia. Si eso es cierto, no lo sabemos, es lo que se oye por todos lados. Lo que sí es cierto es que está gordito el señor Saca. Y que cuando llegó a darla, a diferencia del otro Mason, del Neto Mason, que es esqueleto, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y que cuando lo llamaron a la comisión, ahí está, yo lo tengo guardado. Y no en El Salvador, por cierto, porque que estoy seguro, por cierto, paréntesis, ¿ustedes creen que Alejandro Mason no sacó información y la tiene en otro lado para sacarla si algo le va mal? No, hombre, si eso lo hacemos todos, en el sentido de tener toda la información que nos puede ayudar en un momento de que el dictador o cualquiera de su camarilla quiera hacer algo, se saca esa información en otros canales y a través de algunas embajadas. Así que, ¿qué está haciendo este señor Mason? Pues yo no sé, pero a saber si lo tienen preso de verdad. Pero habría que pensar que hoy por hoy está viviendo la gran vida, que se lo llevaron como que estaba preso, pero que preso realmente no está, a diferencia de los que sí tienen presos, ¿verdad? Porque ahí está mi amigo Calixto Mejía, que el juez dictaminó libertad para él hace 2 o más semanas y sigue preso. Y ahí está el Neto Mason, que también es amigo mío, que el juez dijo que no había
delito que perseguir en lo que lo acusaron y ahí sigue preso. Ah, es que hay otros delitos. Pues sí, siempre va a haber otros. Sabemos de cuál es la maleficencia, que no toda es del señor Nayib Bukele, que tienen que ver algunos de los hermanos también en esto. Sabemos bastantes cosas. Sabemos bastantes cosas, pero por lo pronto digamos que probablemente Alejandro Mason no está realmente en la cárcel y que el Ejecutivo no va a hacer nada por investigar nada. Por amor de Dios, don Jorge, ¿cómo va a creer que el asesor de seguridad de la presidencia advierte de varios delitos, entre ellos la narcoactividad? Y el fiscal no se ha pronunciado. El fiscal brilla por su ausencia. Sinvergüenza porque no tiene vergüenza. Sinvergüenzas todos estos que no hacen su trabajo siquiera con medianía. No ha hecho nada el fiscal, no se ha pronunciado. El asesor de seguridad le ha dicho que el otro fulano es narcotraficante. Yo no, él lo dijo. Y el fiscal brilla por su ausencia. Y lo terminan quitando el fuero por una tontería. Y nadie cuestiona la cuestión de la narcoactividad. Hay mareros que están en México, oímos en los audios de que el señor Marroquín lo sacó, todo el mundo habla del señor Luna, está en la lista Engels, está en la ley Magnitsky, él, la mujer, no, me estoy mintiendo, no conozco a la señora. No, la mamá de él, la amiga de la mamá, que eran aquellos que les estaban haciendo una casa allá en el mar. Cuando se dieron cuenta, dejaron de hacer la casa y ahí está tirada la disque planta desalinizadora, disque de Anda. Corruptos. Don Jorge, evidentemente es una camarilla de corruptos y no hacen nada porque es una olla de presión que medio se levanta cualquier cosa y explota. Entonces todo el mundo empieza a decir cosas como que, es que el señor Alejandro Mason se había vendido y era doble agente. A saber, son tonterías. Es que mira, aquí la cosa, don Jorge, se convierte en bastante peligrosa porque aquí Bukele sale mal parado de cualquiera de las dos maneras. O Bukele sale como que es un retrasado mental que tiene un doble agente por 4 años y no se da cuenta. Bukele sale como que es un retrasado mental, que todo el aparato de inteligencia, si esto sería gravísimo, que el asesor de seguridad fuera un doble agente. Ahorita debería estar el gobierno patas arriba, debería de haber estudios y análisis por todos lados, pero nadie se mueve. Ahí está el señor, ¿quién fue? El Guevara. Lo que le digo, que me ofendieron y que me dijeron que no sé qué cosa, ya te voy a denunciar, desgraciado, al otro, al Silva. Por amor de Dios, esa es la gran angustia que tiene el gobierno. No, evidentemente, o es un tonto o está metido en la sinvergüenzada y se está haciendo, porque es preferible navegar con bandera de baboso en estos momentos. Entonces, en ningún caso el señor Bukele realmente sale bien parado. Que haya cometido él un delito, no lo sé. Yo siempre he dicho que inteligente no es. Yo sí le puedo hacer cualquier prueba psicométrica a este tipo y le puedo asegurar que no es ni la mitad de lo que piensan sus seguidores que tiene de inteligencia. Pero no sé si está metido en cosas turbias. Lo que sí sabemos es lo que dijo el señor Alejandro Mason. Pero si el asesor de seguridad da una noticia criminal, don Jorge, evidentemente el fiscal debería de brincar. Evidentemente los diputados deberían hacer por lo menos un antejuicio con las cosas de las que lo acusó el señor Mason.
pero no lo acusan con una serie de cosas bien tontitas. Entonces uno solo se puede quedar y preguntar qué está pasando. Luego viene el señor aquel que es youtuber que se llama Marcelo Larín y entonces empieza a decir, hombre, sí, es que evidentemente hay ahí una gran corrupción y hace más o menos las mismas consideraciones que estoy haciendo yo. Yo no conozco al señor Marcelo Larín, yo nunca he hablado mal de él, entiendo que él sí ha hablado mal de mí, pero francamente, como toda la gente habla en este país, hablan mal unos de otros, pues francamente, eso es una cosa que a mí me va y me viene. Pero lo que sí le puedo decir al pueblo es que por lo menos esto que está diciendo el señor Larín sobre que debe de investigarse, que es lo menos que se debe hacer, pues no nos cabe duda de que tiene razón. Entonces, ¿por qué no investigan, pues? Y si son vaya, son brutos, vaya, ok, son brutos, vaya, ya quedamos que o son brutos o son corruptos. Queden de brutos, porque por lo menos eso no es delito. Y digan, es cierto, nosotros éramos bastante burros y creímos por 4 años de verdad que el otro era doble agente, trabajaba con la Gestapo, era de los nazis y había estado además con los marcianos, lo que quieran digan, pero actúen y no la gran, ¿cómo se llama? Caballito de batalla de estos de nuevas ideas, que yo siempre dije que de nuevas ideas no tenían nada. Que la idea más vieja de todas es meter odio para los demás, decir que yo no soy tal cosa y resultar que al final sí lo era. Y estos de nuevas ideas no pasaron diciendo que los mismos de siempre eran mañosos y que los mismos de siempre hacían tal cosa y que ahora la corrupción sí se iba a combatir. Vaya pues al señor Castro, que es el presidente de la Asamblea. El otro día cometí un gran error, me disculpo. Yo de verdad creí que era licenciado, me dicen que no, que hasta 6º grado llegó. Perdón, señor Castro, yo le dije licenciado, no quiero que me vaya a acusar de haber dicho una falsedad. Ya entiendo que no es licenciado. Así que el señor Castro, ay, que ahora sí vamos a acusar, a condenar a venga de donde venga, pues hágalo, pues. Hágalo. Si la mitad de ustedes en la, ¿cómo se llama? En la asamblea tienen que dar cuentas, pero lo que han hecho durante 4 años es ver cómo apagan toda la información desde, don Jorge, desde la pandemia, que ya lo sacó la prensa gráfica el otro día, porque aquí nadie hace bulla, pero lo sacó la prensa gráfica, que el número de muertos, que el mentiroso, porque el que miente es mentiroso, del señor Alaví, había dicho que eran de no sé cuántos, era 5 veces más lo que él había dicho. Entonces, eso lo dijo la prensa gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ocultan, que todo cambian, que todo desdicen. Y al final, cuando ya no pueden más, terminan apareciendo un par de peones del ajedrez, los peones, los que valen menos, y a esos los crucifican. Y después todos los demás siguen dándose las grandes fiestas en la playa, alquilando casas en la playa, ahora en agosto, de alguien que no tenía ni petate en qué caer muerto, y ahora es una mansión la que estaba alquilando cierto personaje de ellos. Y todas estas cosas, como le digo, las estamos guardando para cuando llegue el momento. Hola. Sí, en efectivo, doctor, sobre el análisis que usted está haciendo de lo que está ocurriendo en nuestro país y que lamentablemente las instituciones dependen y seguirán dependiendo del oficialismo mientras se mantenga esta misma correlación de fuerzas. Creemos perfectamente que la corrupción no se va a conocer si no existen más valientes dentro del oficialismo, dentro del mismo gobierno, que denuncien lo que está pasando dentro del Estado, dentro del mismo gobierno. O sea, ¿cómo es posible? Y enfatizo lo que usted está diciendo. ¿Cómo es posible que teniendo un fiscal
que debería de estar investigando, de verse pronunciado. ¿Cómo es posible que el mismo Nayib Bukele dice que existía una información de la OIE en donde se había investigado a algunos diputados, porque lo señala él en ese informe, y que Correcto. él mismo había desclasificado la información. Y entonces, cuando se iba a iniciar un proceso de persecución en cumplimiento al discurso que él dio en la Asamblea Legislativa el 1 de junio, donde se comprometió en perseguir la corrupción, y señaló ese mismo día que se había iniciado a desmantelar la corrupción, señalando al expresidente Cristiani, cosa que entonces nos viene y nos deja claro que seguimos estando en manos de la corrupción. O sea que Ay, esto fíjese. prácticamente no ha terminado. No, O sea mire, que don Jorge, yo solo reacciono sobre eso. Yo no soy amigo de Freddy Cristiani, lo conozco de que alguna vez hemos coincidido en alguna reunión o lo que sea. Yo no soy amigo de él. Pero a mí me parece el colmo de la bajerada de la persona que dice que es el fiscal, que recibe claramente órdenes de Bukele. El fiscal no debe recibir órdenes del presidente, por Dios. Pero ¿qué es lo que dijo Bukele en esa cuestión de ese día? Primero, no dio el informe a la nación que debería de dar. Segundo, dice, habrán notado que el señor fiscal no está acá, lo dijo él. Pero yo le ordené que fuera a hacer tal. Entonces, este es la meme de Bukele, pues. O sea, el fiscal es el achichincle de Bukele. Él le ordenó que fuera a detener al otro. ¿Y a cuenta de qué, pues? Y lo que es peor, sin ninguna investigación. Yo no estoy defendiéndolo, pero no lo puedo atacar tampoco, porque no había ninguna investigación. Solo porque al dictador se le ocurre en esa noche anterior de copas y de noches locas o a saber de qué cosas, a saber bajo qué polvos blancos del mago de los sueños se le ocurren esas cosas, y al día siguiente quiere meter preso a Cristiani y a todas las cosas que además le quita que ni siquiera son de él. Una sociedad anónima, don Jorge, no es de una persona. La persona tiene acciones de esa sociedad anónima. En todo caso, después de, ¿cómo se llama?, de la investigación pertinente, podría haber tomado las acciones de ese señor, pero no la sociedad anónima, porque no es de él. Quita las sociedades anónimas. Ahí, si usted tenía una acción, o si la tenía Juan Pérez, pues se le clavó el fiscal sin vergüenza, porque a otro que no tiene vergüenza, vuelvo a decirlo, que le clavó todas las acciones porque quitó la sociedad anónima. Eso es lo que tenemos en El Salvador, una especie de califato en donde el califa ordena cosas y se las ordena a la chichincle que es el fiscal, y el fiscal va y obedece. ¿Dónde está ahora que delante de una noticia criminis absoluta, dónde está que este fulano está haciendo algo? No, no, mis queridos amigos, y veo que TV1 El Salvador nos está retransmitiendo, muchísimas gracias, pero realmente esto que nos está pasando en El Salvador es una clara dictadura en donde un tipo sin muchas luces, pero con más nebulosidades que otras cosas, le da órdenes a otros que son inferiores a él. Inferiores en todo sentido, porque el otro, este es el país en donde el tuerto es rey. Porque claro, el tuerto le ha sacado los dos ojos a todos los que están alrededor de él, porque así él se siente más. Esto es grave, don Jorge. Perdón que lo interrumpí hace un rato. Está bien, doctor, no hay ningún problema. El invitado es usted y el que tiene la voz en este programa
Sinceramente, yo creo, doctor, que existe y que no debería de existir un títere en la Fiscalía General de la República. Y esto mismo ha ocurrido en estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Mason, yo pregunto, ¿fue el fiscal que investigó lo que estaba pasando con Alejandro Mason y que en realidad existía un delito en el cual se tendría que ver capturado? ¿Fue el misma investigaciones que llevaron a la captura del señor Mason? Es la pregunta del millón que todo periodista que anunciamos y que perseguimos la verdad deberíamos estarle haciendo al fiscal. Y si es cierto que hubo una verdadera investigación, ¿cómo es posible que en menos de 8 días el fiscal tenía todas las pruebas necesarias para llevar la captura y llevar a la cárcel a Alejandro Mason? Son preguntas que debemos de hacerlos nosotros, aquellos que por lo menos tenemos el criterio propio de pensar. No estamos tampoco en contra, ni estamos señalando ni defendiendo a Alejandro Mason. Lo único que estamos haciendo es un análisis de acuerdo a los términos legales que se tiene que procesar una persona. Ahora bien, en este mismo margen del cual estamos hablando, nace un segundo proceso, en donde el señor expresidente Mauricio Funes, verdad o mentira, yo no lo sé, denuncia que sus cuentas fueron hackeadas y comienza a circular una serie de pantallas copiadas en donde se señalaba que Alejandro Mason había enviado información secreta del Estado a Mauricio Funes. Verdad o mentira, este mismo problema fue creciendo y ahora es señalado también Alejandro Mason de compartir información secreta a Mauricio Funes. Quisiera, doctor Magaña, que en este tema que ya involucró a Mauricio Funes y que ha sido señalado, o sea, el mismo caso de Alejandro Mason, ahora también involucra a un expresidente que también estaba recibiendo información del señor Mason. Analicemos ese otro ángulo, doctor. Claro, y uno debe leer los tweets que está mandando el expresidente Funes. Y en esos tweets, Alejandro Mason nunca ha sido amigo de Funes, ni ha sido amigo mío, ni ha sido amigo de nadie. Alejandro Mason es un alma atormentada que desafortunadamente cuando niño tuvo experiencias terribles, sobre todo en una serie de relaciones que son íntimas y privadas de su familia, de él y particularmente del padre biológico de él, que le marcaron y debieron de haber sido terriblemente dolorosas. Y yo no me puedo alegrar, porque nunca una persona que se alegra del mal ajeno es un ser humano que no vale, pero yo lo único que puedo decir es que debió de haber sido terrible para él. Pero cobarde no ha sido. Si usted quiere, en el sentido coloquial de la expresión, es loco, en el sentido coloquial. Como psiquiatra no estoy hablando. Probablemente hay un trastorno de personalidad ahí detrás de Alejandro Mason. La madre de Alejandro Mason es una excelente persona, a la que yo sí aprecio mucho. Y el papá de Alejandro Mason no lo conozco más que mucho tiempo atrás, que alguna vez lo vi. Es un hombre atormentado. Pero hace una advertencia clara. Ahora que venga el señor Bukele a decir que Alejandro Mason es amigo de Funes. No, hombre, no es amigo de Funes. No es amigo de Fortín, no es amigo de nadie. Alejandro Mason tampoco ha sido amigo de Bukele, pero Bukele lo ha utilizado y Mason ha utilizado a Bukele. Esa es la forma de actuar de las nuevas ideas. Así actúan.
Así actúa Mason, así actúa Castro, y así actúa Castro, y así actúa Castro, porque hay como 60 Castro, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir por los 60, ahí así actúa Castro, y así actúa Castro. Bueno, y después de terminar en los 60 Castro, así actúan los Bukele, así actúan los diputados, que se quería rasgar las vestiduras porque Eugenio Chica le estaba, según ella, hablando feíto. Y que dice, señor Eugenio, yo no estoy acostumbrada a que nadie, mi papá y mi esposo siempre me han tratado como una reina, y después sale el audio, pero si está como que era prima de los mecapaleros de allá del Palenque, si es terrible, si de las 4 palabras que decía 25 eran malas palabras. Y esta que, ay, mis oídos, no puedo oír tal cosa, gran malcriada. Pero eso, aparte de eso, le estaba diciendo al otro cómo delinquir. Si ahí la maestra era ella, en lo que hemos oído todos, la maestra era ella. El Eric no sé qué pericas era el discípulo. Ahí le dice ella, está fregado lo que te pasa, ¿verdad? Porque vos no puedes decir que lo tuyo está fregado. Mira, yo te recomiendo que hagas tal cosa. Sí, ella era la maestra. ¿Qué le han hecho? Nada, solo van a decir que no va a ir de diputada, pero ya le van a dar un puesto ahí, va a ser la jefe de la pista ahí de uno de los circos del gobierno. Cualquier cosa. Mentira que quieren callar la corrupción. Mentira que están haciendo las cosas. No, hombre. Y Mauricio Funes, pues podrá tener los defectos que ustedes quieran. Pero Mauricio Funes, francamente, a los que antes hablaban bellezas de él, ahora le dan unas insultadas de padre y señor mío cada vez que el hombre saca unos Twitter. Y yo veo que por lo menos valiente es, o sea, ahí sale, sigue sacando sus tweets y dice, ja, si a mí ahí me cuentan de la casa presidencial, y debe ser cierto. ¿Por qué? Porque es que a Bukele no lo quiere nadie en el fondo, porque Bukele es paranoico. Ay, se me trabó el pie. Bukele es paranoico. Entonces Bukele le tiene miedo a toda la gente. Si es un hombrecito insignificante que anda escondido en carros blindados, con no sé qué, 200 guardaespaldas de Guatemala, dicen que se los trae porque desconfía de los salvadoreños. Ahí tiene una guardia élite. Ese hombrecito cobarde, miedoso, que no da la cara, enclenque, que anda vestido con una suchumpita de ¿cómo se llama? De lo que sea para no enseñar los bracitos. Ese es el que se hace el hombre fuerte. Mentira, los cobardes son así. Los cobardes hablan fácil. No, Funes no es cobarde. Funes no es cobarde. Y está él solo ahí en Nicaragua diciendo las cosas que está diciendo. Y seguramente algún amigo habrá dejado en casa presidencial. ¿Quiénes son? No sé, porque yo realmente, yo sé que para eso de los espionajes y las cosas no sirvo. A mí me llega la información y supongo que así le pasa a Mauricio Funes también, y con mayor razón a él. Entonces, claro, el señor Bukele le tiene miedo a todos y le tiene miedo a Mason. Pero eso no es extraño porque le tiene miedo a todos. Vuelvo a repetir. El problema central es que, ya verán, Funes va a seguir diciendo cosas. Ya no va a ser Mason. Pero Bukele quería quitarse a Mason de ahí y se lo quitó. Después se va a quitar a otro y a otro. Pero Bukele, que no se entienda mal lo que voy a decir, que esto no es ninguna amenaza. Uy, le dijo que... No. Estoy diciendo que Bukele, como dictador, como presidente constitucional, sin duda, tiene los días contados, porque solo le quedan unos meses. Si él se reelige, ya no va a ser presidente constitucional, va a ser un dictador que ha roto la Constitución. Reelección, lo que quieran, pero va a ser un dictador. Así que, de hecho, no es un demócrata, eso nos queda claro. Pero tiene los días contados como presidente constitucional. Cuando el señor ya no tenga fuero, ay,
Entonces vamos a entender por qué le tenía tanto miedo a tanta gente. Porque resulta que igual que al de Honduras, se acordará de mí, don Jorge. Y si no son los gringos, porque los gringos hacen arreglos algunas veces que uno no termina de entender, ahí van a ser los europeos. Y en la última, hasta los israelitas. O sea, es que Bukele se ha peleado con demasiada gente. Y Bukele, fuera de los 2 millones de dólares que gasta en propaganda todos los días, usted abre TikTok, abre Twitter, abre Facebook, abre lo que queda, ¡pam! Cada 3 cosas ahí aparece Bukele. San Bukele, San ruega por nosotros, el otro que lo ponen como que es Cristo, el de más allá, que dice, ay, nunca había hecho nadie algo tan maravilloso. Y son decenas de youtubers que les pagan para hablar bien de Bukele. Pero todo tiene un límite en la vida. Todo tiene un límite en la vida. Y el dinero es lo primero que se acaba. Y si ustedes creen que no se le acabó el dinero a él, ay, ya está planeando otra compra de letes ahora con el banco hipotecario. No. Ya no tiene dinero de dónde sacar. Ya se acabó el país. Ya el país está endeudadísimo. En diciembre va a haber hambruna en El Salvador. Los más pobres no van a poder comer. ¿Sabe usted que tiene? Me estaba diciendo alguien, yo creía que era un dato menor, pero tiene entre el 7 y el 8% de la población mayor de edad hasta 30 años presa. Este es un país en donde el 8% de la población adulta joven está presa. Hay países en donde no tienen trabajo. Aquí los tienen presos al 8%. 2 puntitos más y es el 10% de la población que está presa. Hombre, si un salvaje como ese, ¿qué otra cosa puede hacer más que tratar de infundir miedo en todas las personas? Y si no lo logra, ¿cuál es el caso del noticiero Toro Voz? Bloquea la señal, si es que fue él. Pero la realidad es que llama la atención como ¡pam! Bloquean señales por un lado, bloquean señales por el otro, mandan a que se vaya la luz cuando quieren. No, pero no hay mal que dure 100 años, don Jorge, ni cuerpo que lo resista. Y varios de los cuerpos que yo conozco ya se hartaron de Bukele. Esa es la realidad. Esa es la realidad, doctor. Yo creo de que el poder no es efímero, el poder tiene su límite. El único poder que yo he conocido y que sigo conociendo, que es eterno, es el de Dios, y ese pues nunca va a terminar, porque ese sí es eterno. Y no quiero terminar el programa, doctor, el tiempo se me está terminando. Yo sé que usted probablemente ya no tenga tiempo, pero hay algo importante que ha pasado y que no lo quiero dejar ir sin que lo analicemos. Es algo sorprendente. Digo sorprendente para algunos, pero al menos para los que lo sabemos, esto no nos viene a sorprender, doctor. Porque cuando conocemos nosotros los análisis y conocemos perfectamente lo que la ley es la ley, y que cuando existen instituciones que están doblegadas a un político, los resultados son los mismos. Y los resultados no han cambiado. Y los hemos visto en historia y se siguen repitiendo hoy en el presente. Y es el caso de Ernesto Mason. Hoy sí vamos a hablar del otro Mason. Sorprendentemente para algunos, pero al otro ya lo sabíamos, queda en libertad después del gran circo montado por el mismo fiscal, que Mason se robó esto, que Mason se robó lo otro y que Mason era el más malvado quizás de la historia en la corrupción. Pero da la circunstancia que el tiempo pasa, Mason sigue detenido, Mason sigue peleando y hay que decir algo. Yo no soy amigo de Ernesto Mason, ni tampoco he sido seguidor de él, pero puedo decir algo, que ha sido un hombre valiente, que bajo sus propias circunstancias ha podido denunciar algunas arbitrariedades y ha enviado mensajes de peso a la población. Pero dejando eso, Ernesto Mason queda libre
de la culpabilidad que se le estaba imputando. La fiscalía no tuvo la capacidad, y esto hay que decírselo al pueblo, no tuvo la capacidad de argumentar, de robustecer una información tan importante y demostrar en los tribunales que en efecto había un delito que perseguir y que Mason tenía que continuar en la cárcel pagando un delito si es que lo existía. Pero lamentablemente se cumplen los 2 años, la fiscalía brilla por su ausencia, sin capacidad. Esto es grave, doctor. Esto es grave. Grave, ¿por qué? Porque no tuvo la capacidad de comprobar que Mason era culpable, pero tampoco tuvo la capacidad de decir que Mason era inocente. Van a los tribunales sin prueba y Mason queda libre. Su análisis, doctor. Totalmente, totalmente. Neto Mason cometió un error. Como le decía, yo sí me he considerado amigo de Neto. No estoy de acuerdo con él en un montón de cosas. En una de las cosas que yo no estaba de acuerdo es que puso su campaña literal codeándose con Bukele. En las fotografías, ahí está Eduardo, saludos Eduardo. La fotografía era de Neto codeándose con Bukele. Bukele no es de fiar. A toda la gente que se ha codeado con Bukele, a todos los ha traicionado. Lo que nos queda claro con todo esto de las Santos y del Eric no sé qué Pericas y del mismo fiscal que ahora también le sirve. Bukele no es de fiar. En cuanto ustedes no sean de utilidad para él, les va a dar una patada en el fondillo y los va a mandar al carajo. Este es el gran problema. Realmente Bukele es una persona taimada, traicionera y corrupta. Corrupta en el sentido de que ha permitido y sigue permitiendo. Si él lo cambia, bendito sea Dios, yo voy a ser el primero en aplaudirlo. Pero hasta hoy no lo ha hecho. Sigue permitiendo la corrupción de otras personas y no sabemos de quién es más porque todo lo hace para 7 años oscuro. Neto Mason acaba de demostrarse en ese juicio, como bien lo ha dicho usted, don Jorge, que según los jueces, que tampoco es que sean tan libres de la influencia bukeliana, según los jueces, no es culpable. Pero no lo van a sacar libre nunca. Les vuelvo a repetir, ahí está mi amigo Calixto Mejía, que el juez hace 2 semanas ordenó que lo sacaran. Y la fiscalía, bien, por su casa, y los jueces, el juez de vigilancia penitenciaria y todo lo demás, bien, gracias. Por amor del cielo, ¿en qué país hay tal corrupción que ahora ya no nos tenemos que andar cuidando de las maras, pero sí del gobierno y de los soldados, por amor del cielo? Sí que no sé, como decía el otro día en un programa, mi amigo Darío Cardona, ¿cómo es posible que se pueda pensar que vamos a actuar con justicia en un país que sustenta la justicia en la injusticia? Ninguna justicia se puede sustentar en la injusticia. Entonces sería lo mismo que decir que para llegar, esa era la frase que ponía Darío y me gustó, que para llegar al cielo tenemos que entrar en el infierno. No confundamos las cosas. El fin no justifica los medios. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y si alguien actúa mal, si el gobierno actúa mal, entonces actúa mal, punto. No es que por actuar mal se van a arreglar las cosas, no. Estamos en un país en guerra, pero además en un país quebrado. No hay comida. No hay comida. Como dice otro amigo, la gente muere de hambre con Bukele. Y esto es lo que nos está pasando. Hay la oportunidad. Yo sé que se nos acabó el tiempo, mi querido don Jorge, pero hay la oportunidad.
Escojan bien a los diputados, señores. Voten por quien ustedes quieran de la oposición, ¿se entiende? Voten por los candidatos a la presidencia. Voto masivo mata fraude. Voto masivo mata fraude. Yo siento, don Jorge, que usted no haya querido meterse más en política, pero realmente si la gente buena habla, los malos retroceden, porque el mal llega hasta donde el bien lo permite. Y nosotros, todos nosotros, somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. Somos gente que busca para este país lo mejor. ¿En qué cree íntimamente don Jorge? ¿En qué cree íntimamente pues el doctor Amaya o el doctor Becker? ¿En qué cree cada uno de nosotros? Eso es de cada quien, pero estoy seguro que cada uno hace lo que su conciencia le dicta. Y todos sabemos que robar es malo, robar es... Ay, querido Eric, sí, déjeme contestarle un poquito a mi muchachito. Tu presidente ganó por el 27.1% de los votos. Eso no es voto masivo, hijito. El voto masivo es cuando más del 60% de la gente vota. Y para el dolor de ustedes, las focas, si en este momento vota el 60%, tu presidente se queda con el 27% de los votos y gana la oposición. Pero te recomiendo leer mi artículo del día de hoy en la prensa. En mi artículo del día de hoy en la prensa, básicamente digo algo, que es lo que ustedes no entienden. La democracia no solo es la voz de los que sacaron más votos. La democracia es también la voz de las minorías, porque la democracia es la representación de todo el pueblo. Y el pueblo somos todos. Eric, tú sos pueblo, don Jorge es pueblo y yo soy pueblo. Que ustedes odien, esa es otra cosa. Pero todos somos pueblo. Y si nosotros, el pueblo, en un momento determinado tiene una posición, las minorías siempre tienen derecho al disenso. Y esto quiere decir que cuando ustedes pierdan, desde mi perspectiva, y voy a ser el primero en defenderlos, si el que gane no está de acuerdo con ustedes, la minoría tiene todo el derecho a opinar, a disentir. Eso es lo que no entienden las personas que no son demócratas. En fin, se nos va el tiempo, pero qué cómodo estoy siempre al hablar con usted, don Jorge. Sí, doctor, no hay problema. El tiempo para mí, pues, creo que dirigir estos programas es muy importante para nosotros, como también para el pueblo. El caso, yo creo, doctor, que el pueblo está bastante confundido y quizás tenga un poco de razón. Sí. Yo le doy un poco de razón al pueblo por una simple circunstancia, que el pueblo no lee. Hemos perdido, lamentablemente, los principios de lectura. Jóvenes, han perdido la lectura. Lean, porque cuando ustedes tengan el verdadero conocimiento, entenderán la verdad. Así es. ¿Y cuál es el problema? Somos más de 7 millones los salvadoreños. ¿Y cuánto votaron por Nayib Bukele? 1.300.000 o 400.000. Divida ese porcentaje entre los 7 millones. Estamos diciendo que si de 7 millones es el 100% y solo vota 1 millón, ¿cuánto es el porcentaje entonces que se acuerda? No, por él el 27% votaron. Por eso, el 27%. Y de los que votaron en total, que fueron bastantes pocos, votó el 51%. El 49% de los que votamos
no votamos por Bukele. ¿De dónde se inventó este sátrapa y todos sus seguidores, que son el 90 y pico %? ¿De dónde se inventó este sinvergüenza y todos los que alrededor de él aplauden cual focas, que son el 90 y pico %, si solo de la mitad, que votó menos de la mitad, y de esa mitad solo la mitad votó por el 27%? No, hombre, si las matemáticas son, lo que pasa es que esta gente no sabe ni sumar 2 más 4. Entonces, no, lo puse muy difícil, no sabe sumar ni 1 más 1, 2 más 4, yo entiendo que ustedes no lo puedan hacer, queridos seguidores de Bukele, pero 1 más 1, piense, mire, 1 más 1, ¿cuánto será 1 más 1? No saben. Ese es el problema, don Jorge. Ese ha estado de moda, no sé si lo ha visto por ahí, un trocito de una obra de Ibsen que se llama Un enemigo del pueblo. En Un enemigo del pueblo, el doctor Stockman es el médico del pueblo, y el pueblo era un pueblo perdido por allá, pero de repente tenía un balneario y él era el médico del balneario, y toda la gente estaba queriendo que el balneario tuviera éxito porque así iba a haber más negocios, la gente iba a poder vender sus cosas, iban a llegar personas a los hoteles del pueblo, y el doctor Stockman se da cuenta que el balneario está contaminado, se da cuenta que el balneario es peligroso. Entonces se reúne con la gente del pueblo. El hermano del doctor Stockman es el alcalde del pueblo. Entonces se reúne con ellos y les dice: señores, hay que cerrar el balneario. Lo linchan casi todos. Lo declaran enemigo del pueblo. Entonces él es el que hace ese... Bueno, es Ibsen, por supuesto, ¿verdad? Pero el doctor Stockman es el que representa el discurso en donde dice: las minorías normalmente son las que tienen la razón, porque las mayorías son de gente que no lee, lo que usted acaba de decir, don Jorge. Y como son gente que no lee, son gente que se equivocan. La mayoría se equivoca, la minoría muchas veces son las que tienen la razón. Por eso es que ni la mayoría ni las minorías pueden obligar a los otros a pensar igual. Ahí está la riqueza de la democracia. Bueno, quizás para dar un dato más exacto, Bukele sacó 1 millón, lo voy a dar para que lo analicemos, 1.434.856 votos a la población sin un censo desde el 2007 a la fecha. Eran 6.704.864. Si divide esa cantidad, Bukele solamente sacó el 21%, 0.21% de la población votó por él. Entonces, yo no entiendo cómo las personas que comentan algo tan fácil no lo entienden. Por Dios. Así es. No puedo decir más. O sea, ¿por qué razón? Porque seguimos estando en una población dormida. Perdonen que hable así, pero no logramos entender cosas tan pequeñas. Razón hay que no podemos entender las cosas más grandes. Así es. Yo no sé de dónde sacó Bukele, que tiene el 90% y que el 3%. ¿De dónde fue? Yo invito y reto a los que comentan así que me comprueben con números, que están en lo correcto. Y si me ganan en la división, yo acepto la propuesta. Gracias, doctor Fortín Magaña. Es un gusto. La tormenta ya se vino un poco fuerte. Gracias por haber estado con nosotros. Y se nos han quedado muchos temas que pudimos ver abordado, pero si a usted le parece, el próximo sábado podemos arrancar en con el mayor gusto medio y analizamos otros temas más. Muchas gracias y tiene el tiempo para despedir el programa. Muchas gracias. Tiene el tiempo, doctor, para despedirlo. No sé si va a decir algo. Ok. No, pues nada, cuando quiera volvemos a enlazarnos y ya hablando en oro, pues, o sea, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo se llama? Aquí nos está diciendo
Yo no sé, me parece que Eric, yo no sé si sabe a quiénes les dicen focas, pero no sé, la verdad es que yo no tengo ningún problema. Bienvenida a la opinión de Eric, bienvenida a la opinión de Guillermo, bienvenida a la opinión mía, la de todos es bienvenida. Lo que es importante es que hablemos también con la verdad, porque si alguien miente, pues lo que usted acaba de decir, don Jorge, son datos puros y duros, y ahí nadie puede decir nada porque eso es así. Eso es así. Así que yo realmente muy contento. Cuando usted quiera, don Jorge, volvemos a enlazar y a platicar. Y bueno, ya se vino la lluvia, como dice, a refrescar un poco el país, que ya tiene bastante necesidad de agua, y ojalá que todo este año salgan mejores cosechas de las que uno piensa que van a salir. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Siempre existirán dos versiones de la verdad y hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Un abrazo.